En este vídeo os mostraré cómo podéis establecer una conexión con una base de datos utilizando JDBC, para lo cual será necesario que hayáis agregado previamente a vuestro entorno de Java el driver de la base de datos que vayáis a utilizar. Yo para este caso voy a trabajar con PostgreSQL, así que he agregado el driver de PostgreSQL. Y tengo levantada ya una base de datos aquí de manera local a la que me voy a conectar con un usuario y una contraseña a una base de datos con tablas que previamente he creado. Pero, evidentemente, podéis usar cualquier base de datos del mercado siempre que tengáis el driver activado. Os recuerdo que este capítulo es de teoría y que si queréis ver ejemplos más especializados en una base de datos concreta, estoy trabajando en una serie de cursos alternativos que expliquen esto con ejemplos prácticos centrados en bases de datos concretas, como por ejemplo Postgres, MySQL o H2. Pero de cualquier modo, la forma más simple de crear una conexión con la base de datos será utilizar, previo registro del driver, que es algo que debería ser automático hoy en día, una llamada a Driver Manager, ¿vale? Que es una clase que forma parte del paquete java.sql, así que voy a proceder a importarlo aquí. Y pondré .getConnection, que este es un método que me devuelve una conexión suponiendo que todo haya salido bien. Si no ha salido bien, me devolverá un error, o me tirará un error de tipo SQLException, o bien tipo SQL Timeout Exception si algo ha salido mal porque se ha producido un timeout, ¿vale? Casi todo lo que hagamos en Java JDBC va a devolver una cosa si sale bien, pero va a tirar un SQL Exception si sale mal. Así que vamos a tener que tener a mano nuestro try catch o nuestro try with resources simplemente para poder gestionarlo de una manera adecuada. En este caso yo tengo tres métodos para construir mi conexión, ¿vale? No tiene constructor, yo tengo que usar alguno de estos y lo importante es que en todos ellos me va a pedir la URL como primer parámetro, ¿vale? La URL de JDBC es simplemente el identificador que nos permite apuntar a la base de datos con la que vamos a trabajar, ¿vale? Es posible sacar este dato a partir de la documentación del driver que estemos utilizando. Os voy a enseñar algunos ejemplos, pero tenéis que consultar aquí la documentación de vuestro driver según cuál estéis usando, ¿vale? Por ejemplo, si vais a utilizar PostgreSQL, la conexión se tiene que establecer con un string que tiene el siguiente aspecto: JDBC dos puntos, PostgreSQL dos puntos barra barra, y luego host representa la URL o la dirección IP donde está la base de datos. Por ejemplo, en este caso va a ser localhost o 127.0.0.1 porque es donde está corriendo mi base de datos. Si lo estuvieseis corriendo en una máquina virtual o en un container de Docker, pues puede que tengáis que poner aquí una dirección IP, pues yo que sé, 192.168.1.4 o 10.0.0.15, por ejemplo, o directamente el hostname si lo tenéis así. Por ejemplo, típicamente cuando se trabajan con bases de datos de plataformas cloud, pues muchas veces te dan una dirección URL de la forma, yo que sé, rds.amazonaws.com, pues lo ponéis aquí y ya está, ¿vale? Típicamente la base de datos va a correr sobre un puerto que suele ser por defecto, dependiendo de la base de datos, uno u otro, por ejemplo el 5432 si estamos trabajando con Postgres o el 3306 si estamos trabajando con MySQL. Si no vamos a modificarlo podemos establecerlo así sin más, pero si no tendremos que poner dos puntos y el número de puerto que estemos usando. Por ejemplo, localhost 2.3307 será para entrar al puerto 3307, explícitamente indicándoselo. Luego, si queremos conectarnos con una base de datos concreta, tendremos que poner barra database, como estáis viendo aquí, ¿vale? Esto es algo que se repite para la mayoría de drivers. Por ejemplo, en el de MySQL es lo mismo. Tenemos que poner JDBC dos puntos MySQL, tal como está descrito, por ejemplo, aquí, JDBC dos puntos MySQL dos puntos barra barra otra vez. Y después la URL del host también, por ejemplo, host 1 o localhost o 127.0.0.1. Y luego, si lo hemos modificado, también dos puntos y el nombre del puerto, y luego una barrita y el nombre de la base de datos. Con Microsoft SQL Server exactamente lo mismo, JDBC dos puntos, SQL Server dos puntos barra barra y la URL del servidor al que nos vamos a conectar. Y similarmente el tutorial oficial de Java también te cuenta en el capítulo de JDBC cómo hacerlo con otras bases, como por ejemplo Derby, que es una base de datos local que se suele denominar JavaDB porque trabaja directamente con archivos. En este caso vemos que pone testdb porque ese es el nombre del archivo al que nos vamos a conectar. Esto de las bases de datos orientadas a archivos es algo que pasa con más sistemas, por ejemplo SQLite o DuckDB. En este caso, si yo me quiero conectar a una base de datos de DuckDB, como se guarda en archivos, pues también tendré que poner JDBC dos puntos DuckDB dos puntos y luego la ruta al archivo donde está mi base de datos. Todo esto que estoy contando realmente es tiempo para que vosotros minimicéis la ventana del reproductor, os vayáis a la documentación de vuestro driver y veáis cómo se establece una conexión. Yo en mi caso lo voy a hacer con PostgreSQL, así que pondré JDBC dos puntos, PostgreSQL dos puntos barra barra localhost, a lo mejor 5432 si me apetece, si no, no, porque es el puerto por defecto, barra escuela, que es el nombre de la base de datos que voy a utilizar en este caso, ¿vale?
Y esto me lo marca como erróneo porque tengo que lanzar ese SQL exception o tengo que tratarlo en un bloque try-catch, ¿vale? Podemos utilizar un bloque try-catch tradicional y guardar esto en una variable llamada connection, o podemos usar los nuevos try with resources, y quien dice nuevos es un poco relativo porque existen desde Java 7, así que pondré try connection c tal cual aquí directamente como argumento del try, y ya lo tengo operativo, ¿vale? Voy a ponerlo en grande para que lo veáis bien. Importo mi interfaz connection y ya tengo aquí mi conexión levantada. Solo que si yo ahora intento ejecutar este archivo, veo que me va a lanzar un error. Mirad esto, me ha provocado un error. ¿Por qué? Porque no le he puesto ni el usuario ni la contraseña. Realmente por eso existen más formas de llamar a getConnection. La primera forma que os he enseñado contiene solo la URL y esta es la más sencilla, por ejemplo, si no tenemos ningún mecanismo de autenticación. Pero si nos tenemos que conectar con un usuario y contraseña, se lo tendremos que proporcionar. Y para eso vale precisamente la tercera invocación. Le pasamos como parámetro el usuario y la contraseña, por ejemplo en este caso Dani Roth y como contraseña escuela, y con eso ya tendré las credenciales establecidas, ¿vale? Muchos sistemas de bases de datos os van a permitir conectaros así, simplemente poniendo el username y la contraseña. Ahora si me trato de conectar, no me muestra ningún mensaje de error porque me he conectado correctamente. De hecho, pongamos que arranco la base de datos en modo depuración para poder ver un log mucho más detallado. Si ahora vuelvo a intentar conectarme con mi base de datos, lo que vamos a ver es que cuando le dé a ejecutar aparecen un montón de mensajes probando que se ha establecido esa conexión. Existe una última forma de conectarnos a una base de datos de JDBC, que es pasándole como parámetro un objeto properties, y esto nos va a permitir especificarle más propiedades que queramos proporcionar aparte del usuario y la contraseña. No todas las bases de datos nos van a exigir esto, e incluso no todas las bases de datos nos van a exigir esto todo el tiempo. Pero si queréis ampliar información os recomiendo que consultéis la documentación de vuestro driver para ver si lo permite hacer. Por ejemplo, el driver de PostgreSQL sí que me permite pasarle un objeto properties donde yo le ponga el usuario y la contraseña como propiedades user y password, y también especificar otras cosas como por ejemplo SSL igual a true para establecer que se conecte mediante SSL. Normalmente la base de datos también proporciona una manera de codificar esta información en la propia URL para podérselo pasar como un único parámetro, y dependiendo de la base de datos esto se hace de una forma u otra, pero muchos drivers de base de datos simplemente te lo aceptan como un query string igual que en las URLs de HTTP. Ponemos después del nombre de la base de datos una interrogación y luego ponemos cada configuración en formato clave igual a valor separados por el símbolo ampersand como si fuese una URL. Con el conector de MySQL, por ejemplo, es exactamente igual. Tengo distintas propiedades aquí en forma de tabla y se las puedo pasar directamente a través de un atributo properties en la propia string o bien utilizando un objeto de tipo properties. DuckDB nos hace lo mismo, podemos establecer un objeto properties y pasárselo como parámetro, e incluso a pesar de que Microsoft SQL Server es un poco especial en la forma de proporcionar los parámetros como un string, sí que he podido confirmar en su documentación que también es posible fabricar un objeto properties manualmente y proporcionárselo como segundo parámetro. Pero en definitiva que yo, por ejemplo, me podría fabricar un método que me devuelva una instancia de propiedades y pasársela como parámetro para poder personalizar aún más así de manera más precisa las opciones de conexión, por ejemplo leyéndolas desde un JFrame de Java o utilizando un objeto de propiedades que guardemos en el propio sistema de archivos. Sea como sea, cuando establezcamos la conexión tendremos a nuestra disposición varios métodos que son los que os voy a ir contando en próximos capítulos del curso, aunque existe uno que nos llama mucho la atención y es el método close. Se supone que cuando dejemos de trabajar con una base de datos tendríamos que cerrar la conexión. ¿Por qué? Porque mientras esté nuestro objeto connection en memoria, también habrá una conexión abierta a través de un socket TCP o si lo que sea que se utilice en cada caso con la propia base de datos. Y eso significa que el sistema operativo estará reservando recursos para nuestra conexión y el servidor posiblemente también se resienta si tenemos que establecer muchas conexiones de forma paralela. Por lo tanto, cuando terminemos de trabajar con la base de datos, tenemos que acordarnos de llamar al método close, que funciona exactamente igual que cualquier otro tipo de close, por ejemplo, de un input stream o de un output stream. Tenemos que hacerlo idealmente en un finally para no saltárnoslo si ocurre algún tipo de catch. Y tenéis que tener en cuenta que el close también puede lanzar un SQL exception si se provoca algún tipo de error. Esa es la razón por la cual yo recomiendo utilizar hoy en día el try with resources. El try with resources permite cerrar automáticamente recursos y gestiona directamente el finally, también si el close tira algún tipo de excepción. Entonces es mucho más simple escribirlo así. Una cosa que sí voy a hacer para cerrar este vídeo y probar que por lo menos he establecido la conexión es llamar al método getMetadata de la interfaz connection para obtener una estructura de metadatos con mi propia base de datos. Desde aquí puedo hacer cosas como sacar el nombre de la base de datos a la que me he conectado usando el método getDatabaseProductName, lo voy a guardar en una variable llamada db, o getDatabase Major Version, Minor Version o Product Version para sacar la versión de base de datos que estemos utilizando. Lo voy a guardar en la variable ver.
Voy a utilizar un println para mostrar esta información directamente al ejecutar la aplicación. PostgreSQL 15.2 te da la bienvenida en este caso. El mensaje que vosotros veis puede que varíe, obviamente. Y eso es todo por ahora. Mi objetivo en siguientes vídeos es utilizar los métodos que tiene Conexión para mostraros cómo podéis lanzar queries a vuestra base de datos o modificar la información contenida en la misma. Hasta entonces nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, hasta luego.